Un día estaba mirando la televisión y vi una publicidad de una joyería. Estaban vendiendo un diamante. Mientras giraba la vista de un diamante, brillaban las diferentes facetas del diamante. A pensar en la salvación, hay como 5 facetas de la salvación en el Nuevo Testamento que resaltan. Son justificación, redención, perdón, reconciliación y adopción. Tal como cada faceta brilla por sí mismo, pero son caras del mismo diamante, así cada faceta de la salvación brilla con un reluciente reflejo y representa una cara de la misma salvación. La justificación. En la justificación, el pecador se para ante Dios como acusado y Dios lo declara justo. En la redención, el pecador se para ante Dios como esclavo y Dios lo concede libertad por medio de pagar un rescate. En el perdón, el pecador se para ante Dios como deudor y la deuda habiendo sido pagado, le es perdonado. Reconciliación, el pecador se para ante Dios como enemigo y Dios lo hace amigo. Se hace la paz con Dios. En adopción, el pecador se para ante Dios como un extraño y Dios lo hace su hijo. Pablo, al hablar a los colosenses, se enfoca en la suficiencia de Jesucristo, nuestro Salvador, para reconciliarnos con Dios. En este pasaje queremos ver 4 aspectos de la reconciliación. En primer lugar, debemos reconocer cuál es el plan de redención que Dios nos ha comunicado. Veamos Colosenses 1, de versículos 20 y 21. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El plan de reconciliación es para que el pecador, quien se para ante Dios como enemigo, se vuelve amigo de Dios. Se hace la paz con Dios. En palabras aún más sencillas, Dios se hará amigo con el universo una vez de nuevo. Dios terminará la rebelión de pecado y el universo se vuelve a la armonía con él. Pero resalta la pregunta: ¿cómo puede un Dios santo reconciliarse con el hombre pecador? Para hacerlo, Dios nos hace nuevo. Para que yo sea reconciliado con Dios, necesito una transformación. Necesito ser transformado de pecador a justo. Se tiene que tratar con mi pecado. Necesito una transformación. No puedo ser reconciliado con Dios tal como soy. En 2 Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Y en versículo 18 del mismo capítulo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios tiene que hacernos nuevas criaturas antes de poder reconciliarnos. Nos hizo nuevas criaturas por fe en Cristo. El poder de su propia vida se derrama. El poder de su propia vida se derrama en nuestras vidas y somos transformados. Dios pone nuestro pecado sobre Cristo y así satisface su santa ira, su santa justicia contra el pecado. Para que Dios pueda permitirme entrar en su presencia, tiene que satisfacer su propia y santa y justa ira contra el pecado. Dios no puede ver la iniquidad. Dios aborrece mi pecado y requiere castigo por ello, aún el pecado pasado.
La iniquidad tiene que ser castigado. No se borra así nomás. Algo tiene que modificar la ira de Dios a mi pecado. Cristo llevó mi pecado en su propio cuerpo en la cruz. Tomó mi lugar, pagando el castigo que yo no podía jamás pagar. En este acto satisfizo la justicia y la ira de Dios contra el pecado. Otra vez, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es Cristo quien me transforma en una nueva persona. En versículo 21 de 2 Corintios 5, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vea que Cristo pagó la sentencia de mi pecado para quitar el obstáculo a mi reconciliación. Yo no pude ni puedo reconciliarme a mí mismo. No puedo decir, pues voy a reconciliarme con Dios. Voy a imponerme una dieta espiritual y no comeré más el pecado. Voy a disciplinarme a ser justo. Olvídaselo. Nunca pasará. ¿Sabe por qué? Romanos 5 no dice por qué. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no podía reconciliarme porque era demasiado débil. No tenemos la fuerza de poder reconciliarnos. En la segunda parte de ese mismo versículo, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. No tenemos ningún mérito. Cristo murió por los impíos. Yo era impío. No tenía ningún mérito para poder reconciliarme. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, no tenemos ninguna justicia propia para poder reconciliarnos con Dios. Y en versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo escuchó? Somos enemigos de Dios. No tenemos ninguna amistad con Dios, ninguna relación con Dios. No podemos ni entrar a su presencia. ¿Cómo quiere cómo podría ser que entramos ni siquiera a su presencia para poder reconciliarnos nosotros mismos? No es posible. El plan de Dios es reconciliar todas las cosas consigo mismo. Mire, en Colosenses 1, versículo 20, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas. Ese es todo el universo. Sí, ¿cómo así? En el principio, Dios hizo todo bueno. ¿No es cierto? Dios creó todo y lo miró y dijo que es bueno en gran manera. Y todo era su posesión, y no se extrañaba. Pero entró el pecado, y el mundo rebeló, y el universo fue maldecido y separado de Dios. Y ahora vivimos en una tierra bajo maldición, y nuestra tierra ocupa un lugar en un universo bajo maldición. Mire lo que dice en Romanos 8, versículos 19 a 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue sujetada a vanidad. El mundo creado estuvo puesto bajo una maldición a consecuencia del pecado del hombre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a ser reconciliados nosotros a reconciliados nosotros
La creación será libertada de la maldición impuesta sobre ella. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación espera hasta aquel entonces, hasta la reconciliación definitiva en la presencia del Señor. ¿Cómo será posible esto? Efesios 1:10 nos dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire, por medio de Cristo, todo el universo volverá a Dios. Al decir todas las cosas, tenemos que ver el contexto de toda la Biblia. Se refiere al hecho de que todo lo que está en su reino será reconciliado a Él. No puede significar que los ángeles caídos o hombres que no creen, porque solo se refiere a lo que puede ser reconciliado. Sabemos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la bestia, el falso profeta y el diablo serán echados al lago de fuego eterno, fuera del universo de Dios. También los hombres, en última instancia, que rehúsan creer en Jesucristo, también serán echados en el lago de fuego. No pueden ser reconciliados. No habrá más oportunidad. La reconciliación es para todas las cosas. El mundo físico, ángeles santos y hombres santos. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El acto de Cristo en la cruz hizo provisión para todo el mundo entero y proveyó reconciliación para todos, pero solo los que vienen a Cristo pueden recibir aquella reconciliación. Solo es válido para los que reciben a Cristo como su salvación. La provisión era para todos, pero solo los que reciben a Cristo reciben la reconciliación. Colosenses 1, otra vez, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, ¿qué significa el mundo? Mire a ustedes mismos. Pablo está diciendo, ustedes eran extraños y enemigos de Dios por sus malas obras, pero ahora ustedes han sido reconciliados. No necesita otro espíritu angélico para decirle qué hacer y no hacer. No necesita escalar unos pasos tras otro para poder llegar a Dios. Ustedes son la prueba que Cristo es suficiente para reconciliar a los hombres a Dios. Isaías 59, Dios apunta a la misma. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. Sus obras malas eran la evidencia de su condición de estar perdido. Eran paganos. No hay tal cosa como un pagano inocente. Hacían malas obras porque eran pecadores, y sus obras suprimían la verdad. Eso los separó de Dios. Los hizo alienados de Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estuvieron sin esperanza, sin Dios en el mundo. Jesús los encontró y los trajo a Dios. Mire, Cristo trató con mi pecado, lo que me separó de Dios. Lo pagó y me liberó de la hostilidad con Dios. Dios nos reconcilió a nosotros consigo mismo. ¿Quién se reconcilia a quién? ¿Se reconcilia Dios a mí o Dios me reconcilia a Él? Es Dios quien me reconcilia a sí mismo. Dios nunca se movió. Dios nunca se cambió. Tenía que transformarme a mí para poder reconciliarme consigo mismo.
debemos reconocer el plan que Dios ha tenido, que Dios nos ha comunicado, el plan de redención, es a través de su Hijo Jesucristo. Pero también debemos reconocer que en el plan de Dios, la muerte de Cristo es el único medio de reconciliación. Versículo 20, de nuevo en Colosenses 1. Y por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hizo paz entre Dios y el hombre por medio de la sangre de su cruz. En este versículo y también en versículo 22 hay en este versículo y también en versículo 22 hay dos frases que nos indican cómo Dios trató con el pecado. En versículo 20 se ve la sangre de su cruz. En versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Veamos el primero. Mediante la sangre de su cruz. Sangre es el símbolo para el sacrificio. Es la muerte de Cristo que nos salva. La sangre es el símbolo de aquel sacrificio de Cristo, de aquel muerte sacrificial de Cristo. La Biblia habla de la sangre de Cristo porque hace conexión con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento y nos dice que Cristo es el último y definitivo sacrificio. Sangre habla de una muerte violenta, pero más habla de la muerte de un sacrificio. Era la muerte que era la expiación. Era la muerte lo que satisfizo a Dios. Todos los sacrificios de pecado del Antiguo Testamento eran por derramamiento de sangre. Así era como mataron los animales de forma violenta. Y los animales eran ilustraciones del sacrificio final venidero de Cristo, quien moriría también una muerte violenta. Se paga el pecado por medio de la muerte. Eso era el plan de Dios. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El precio del rescate era sangre, es decir, es una muerte sacrificial. La razón que el Nuevo Testamento habla del derramamiento de sangre de Cristo es que Él murió como el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso habla de la sangre, habla de su sangre. Su sangre nos salva solamente en sentido que su muerte es una muerte sacrificial de cordero, una muerte final, el último sacrificio. No quiere decir que Jesús murió desangrado como los animales de sacrificio en el Antiguo Testamento. No murió desangrado, murió por su propia voluntad. ¿Se acuerda? Dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Esto por su sangre logró, por medio de la sangre de su cruz, logró la reconciliación. Pero la segunda frase, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esa es una declaración exacta. Su muerte como hombre, su muerte encarnada en carne humana, es lo que nos ha reconciliado a Dios. Porque lo que era Romanos 8:3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo no solo murió una muerte sacrificial, sino como un perfecto sustituto. No murió como un animal, no murió como un espíritu, murió como hombre para los hombres. Eso es lo que significa versículo 22. En versículo 20 murió como un sacrificio perfecta final. Murió como sustituto en versículo 22. Pagó la sentencia como un sustituto, el perfecto sustituto. Y esta sustitución satisface perfectamente la ira de Dios contra el pecado. Y 3 días después resucitó Cristo
y se movió en la vida de su pueblo para que sean transformados. Por eso podemos decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Dios ha satisfecho y ha sido satisfecho y yo he sido transformado por todo el motivo de la cruz. Nuestra salvación es posible solo por medio de la muerte de Cristo. Entonces Pablo está diciendo a nosotros, tal como los colosenses, que en el plan de Dios la muerte de Cristo es el único medio de la reconciliación. No hay otro medio. Pero en tercer lugar, debemos reconocer que en el plan de Dios la santificación es el propósito de la reconciliación. Mire, en versículo 22 dice la última parte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si vamos a vivir en la presencia de Dios, debemos ser limpios, debemos ser santos, sin mancha e irreprensibles. Pero ¿por qué estas tres palabras? Pues santos tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que haber una santidad entre nosotros y Dios. Sin mancha tiene que ver con nosotros. Tiene que haber una limpieza, una consistencia dentro de nosotros mismos. Irreprensibles en cuanto a otros. Tenemos que ser sin reproche entre las otras personas. ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos acusa en cualquier área que puede encontrar en nuestra vida. Dios nos tiene que hacernos santos, sin mancha e irreprensibles. Y mire, dice que presentaos. ¿Dónde estamos? Porque yo veo a mi vida y no soy totalmente santo, no soy totalmente sin mancha, no soy en la práctica, no soy irreprensible. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo, instantáneamente estamos santos, sin mancha e irreprensibles. Mire lo que dice, delante de Él. Esta es nuestra posición delante de Dios. Eso es como nos presenta delante de sí mismo. Él nos ve en Cristo y que somos santos, sin mancha e irreprensible. No estamos en la práctica lo que significa nuestra posición. En la realidad tenemos problemas, pero Dios nos ve en Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, al vernos delante de su vista, somos santos, sin mancha e irreprensibles. Esto lo vemos en Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En versículo 33 del mismo capítulo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay una corte mayor en todo el universo. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, nos presenta a Dios santos, sin mancha, irreprensibles, es decir, reconciliados delante de Él. Algún día llegará al cielo, seremos en la práctica lo que ahora somos en posición. Por eso nos reconcilió, para hacernos aptos para ver a Dios. El plan de Dios de reconciliación, su propósito es la santificación de nuestras vidas. En cuarto lugar, el plan de Dios produce evidencias de reconciliación. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La reconciliación es maravillosa, pero ¿quién la recibe? ¿Para quién es válida? ¿Cómo sabe uno si la tiene? ¿Cómo puede saber si ha sido reconciliado a Dios?
Mire lo que dice el texto. Los que son verdaderamente reconciliados son los que permanecen. Los que continúan son fundados y firmes en la fe sin moverse. ¿Se acuerda la parábola de Lucas 8 de los diferentes tipos de suelos? Algunos dicen de sembrador. La semilla cayó sobre piedra, cayó sobre espinos. Esa gente recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Que creen por un tiempo. En el tiempo de prueba se apartan, se ahogan en los afanes, riquezas y placeres de la vida. Nunca fueron salvos. Cristianos verdaderos permanecen, continúan, llevan fruto. Juan 8, versículo 30. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, aquí está de nuevo, permanecieres, o dice, si continúes en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Puede ver a un cristiano de verdad. ¿Qué hace? Continúa. ¿Se acuerda en Juan 15? Los pámpanos verdaderos. ¿Qué hacen? Permanecen en la vid. Continúan en la vid. Pero hay los que no. Y eso nos indica primera de Juan 2:19. Dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos pueden fingir por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad de su falta de salvación se ve. Aún en Juan 6:66, dice, muchos de Cristo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque pensaron que las demandas de un discípulo eran demasiado altas. No tenía la verdadera reconciliación. Entonces se volvieron atrás. No continuaron. Los que son verdaderamente reconciliados permanecen, continúan en el Evangelio. Mire, dice, continúa de la esperanza, sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué es? ¿En qué continúa? En el Evangelio que habían escuchado. Judas 1:3 dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Evangelio que fue el Evangelio que fue entregado por los apóstoles. En 1 de Juan 2:24-25, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? Dice, permanece, los que permanecen, los que continúan. Hay evidencia de una reconciliación con Dios, que continúan. En resumen, vamos a 2 Corintios capítulo 5 para algunos principios que pueden resumir a lo que hemos visto de esa reconciliación. 2 Corintios 5, empezando con versículo 17. ¿Qué es esa reconciliación? Número 1, transforma a los hombres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Número 2, satisface la ira y justicia santa de Dios. Al que no conoció al pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 21 de 2 Corintios 5. Llevó nuestros pecados para que Dios nos pueda dar su justicia, y esa justicia satisface a Dios. Entonces transforma a los hombres, satisface la ira y justicia santa de Dios. Viene, en tercer lugar, por medio de Jesucristo. Versículo 18 de 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Viene por medio de Jesucristo. Versículo 19. Y que Dios estaba en Cristo, ya lo escuchó, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y también es para todos. Mire, lo escuchó en versículo 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Todos. ¿Para quién murió? Murió por todos. Era provisión para todos. Esperaba la aceptación para poder ser válido. Tiene que aceptar a Cristo. Los que están en Cristo. Y por último, no solo es para todos, es nuestro ministerio. Usted y yo hemos sido reconciliados. Mire al final del versículo 18, que dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y final del versículo 19 también, dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La historia de la reconciliación no terminará hasta que venga Cristo, porque usted y yo estamos llevándola a cabo. Hemos sido enviados a este mundo como embajadores. Representamos a Dios en una tierra extraña. ¿Y cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestra función? Rogar a las personas a venir a Cristo. Rogar que sean reconciliados a Dios. Decirles que Jesucristo en su muerte satisfizo la ira de Dios contra el pecado de ellos y que ellos pueden y que Él puede transformar a sus vidas. Y proclamarlo al mundo porque lo hizo para todo el mundo. Ese es el ministerio, esa es la función de nosotros de reconciliación. La doctrina de reconciliación no termina cuando usted se salva. Se hace suyo para regalar a otros. Dios nos ha dado un gran regalo en la reconciliación. Debemos reconocer este plan de reconciliación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha comunicado. También debemos reconocer que en el plan de Dios, la muerte de Cristo es el único medio de la reconciliación. Debemos también reconocer que en el plan de Dios, la santificación es el propósito de la reconciliación. Y por último, el plan de Dios produce evidencias de reconciliación. ¿Cómo está la evidencia en su vida? ¿Ha sido reconciliado? Oremos. Padre, gracias por su reconciliación. Estamos totalmente perdidos, sin poder ni entrar en tu presencia. Pero ahora hemos sido reconciliados. Tú nos has hecho la paz consigo mismo. Ya podemos entrar ante ti, ya podemos ser reconciliados. Antes éramos enemigos y ahora somos tus hijos. Tú nos has dado esa reconciliación. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.